Amigos y amigas de Agenda Económica, esta semana se va a celebrar un evento muy importante, un evento regional auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y donde el Banco Central de la República Dominicana y el país somos los anfitriones. Vamos a recibir a personalidades de Centroamérica, del hemisferio occidental, de Panamá, de República Dominicana, donde se van a discutir temas trascendentales con relación a lo que deben ser las políticas macroeconómicas, las perspectivas globales en este entorno donde vemos una eurozona cada día más complicada, en un momento donde está pasando una recesión bastante fuerte, donde vemos una economía norteamericana que no está creciendo con las expectativas que se tenían, incluso las últimas proyecciones han sido bajadas, tanto por el Fondo Monetario Internacional como por otras agencias que se dedican a la parte de proyección. Y en medio de ese entorno adverso internacional, ver cómo países pequeños, economías pequeñas y abiertas, como la dominicana y la centroamericana, y la panameña pueden realmente enrumbar lo que son sus acciones en el quehacer de la política económica, buscando oportunidades en medio de estas adversidades. Hay, sobre todo en la parte de nosotros que deberíamos promover ese crecimiento hacia afuera a través de las exportaciones para generar las divisas que necesitamos para pagar la factura petrolera, las importaciones, pues tenemos que ver esos elementos, dónde están esas ventanas de oportunidades y esas oportunidades, y buscar lo que es el mayor activo que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, es la preservación de la estabilidad macroeconómica sobre la base de fundamentos, donde la parte fiscal ahí tiene grandes retos que sumarían a lo que es esa sostenibilidad de los elementos clave de la estabilidad, que son el control de la inflación, una inflación de un solo dígito que está muy alineada con la meta establecida por el Banco Central, estabilidad relativa de la tasa de cambio y un clima propicio a que vengan inversiones extranjeras y a que se promueva también internamente la inversión, y esa inversión genere riqueza, genere empleo, ese empleo de posibilidad de que nuevos dominicanos tengan ingresos para tener poder adquisitivo y ser consumidores, y eso se revierte en un círculo virtuoso de mayor empleo, mayor riqueza y así sucesivamente. Yo pienso que como dominicanos tenemos que exhibir ese clima de paz social, ese clima de realmente ser unos anfitriones por excelencia, y donde el alto nivel de esos expositores pues pondrán sobre la mesa para este nuevo presidente que asume el 16 de agosto, el licenciado Danilo Medina, pues esas recomendaciones básicas para poder tener posibilidades de maximizar nuestras potencialidades en medio de un contexto internacional tan difícil como el que prevalece en estos últimos meses. Según la información que yo pude ver hoy, Rosana, sobre esta importante cita, la misma participará el subdirector gerente del organismo, MINSU, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental de la entidad, Nicolás Izaguirre. Y en la misma se discutirán la forma, ¿no?, como la forma más apropiada de manejar las políticas macroeconómicas y financieras, y la velocidad a la que los países deberán reconstruir sus defensas macroeconómicas y financieras para aumentar su capacidad de respuesta ante choques económicos adversos. Es un tema que está preocupando mucho con el tema de la Unión Europea, lo que está pasando con España y con otros países de la zona euro, que se han desarrollado discusiones prolongadas, se ha perdido demasiado tiempo para tomar decisiones. Entonces, mientras estas cosas ocurren, un país como España, que es una de las economías más grandes de Europa, tiene ahora mismo unos niveles de riesgo extraordinarios. El riesgo país está rondando los 600 puntos.
Y esto significa que la tasa de interés sobre lo que es la tasa básica tiene que aumentarse en alrededor de un 5 o un 6% para cubrir ese riesgo. Y esto representa un costo que deben cubrir los ciudadanos y las empresas que toman dinero prestado en estos países. Y todo esto son cuestiones de política macroeconómica, decisiones que hay que tomar, que no se tomaron a tiempo. Y por esta razón, al fondo le preocupa la velocidad con que se le dan respuestas a los choques eternos. Que en la República Dominicana, si se quiere, hubo un ejemplo de esto, porque cuando hubo que adoptar política monetaria ante la eventualidad de los choques que se venían venir, las autoridades actuaron y no esperaron que el choque viniera, sino que se antepusieron, evaluaron la situación y tomaron decisiones. Y por eso nosotros no dejamos de crecer, mantuvimos la estabilidad de precios. Y si bien tenemos que pagar lo que es un costo financiero, porque hubo que financiar algunas situaciones de gasto público para evitar que mucha gente se fuera a la calle, que perdiera su empleo y que muchos capitales se fueran o quebraran empresas. Todo este trabajo y todas estas medidas que se tomaron atinadamente de parte de la política monetaria, hoy día nosotros estamos beneficiándonos de ella, porque a pesar de que no podemos decir que estamos en el país de la abundancia ni de la maravilla, pero por lo menos tenemos estabilidad de precios. Y ahí está la tasa de inflación, que en este año es una tasa bajísima, producto precisamente de esa estabilidad. Por esa razón, el Fondo Monetario y los países que van a participar a través de sus bancos centrales en esta cita en la República Dominicana están poniendo atención a esto, porque se están mirando en el espejo de lo que ha ocurrido en Europa, donde países desarrollados y países que debieron sus autoridades haber tomado decisiones más a tiempo, hoy día están con el agua al cuello, están en un círculo vicioso, no encuentran cómo salir. Y la verdad es que es una situación a la cual no se debe llegar. Y para eso las medidas económicas tienen que ser tomadas con antelación a la llegada de una crisis, porque después que tú estás dentro de una crisis, la solución es otra crisis. Entonces, esas son de las cosas que los países tienen que tomar en consideración y es la forma como debe manejarse. Por eso yo creo que esta es una cita tan importante. Y qué bien que se esté haciendo en un centro turístico como la zona de Bávaro y en uno de los hoteles, ya que ahora mismo es el centro de atención a nivel para todos los eventos internacionales. O sea que debemos felicitarnos por esto, Rosana. Sí, no, y vamos a tener la oportunidad de comentar después, la semana entrante, lo que fueron los principales planteamientos expuestos por esos invitados internacionales, y el mismo gobernador tendrá una disertación de apertura. Y estas conclusiones las vamos a tener para comentar y para ver cuáles son esas recomendaciones que este cónclave va a emitir para poder mitigar los efectos de los choques externos. Porque, señor, el mundo después del 2008, con esta crisis global, la mayor de los últimos 80 años, cambió. Y ya es día a día que hay que ver esos movimientos, esas oscilaciones, esas volatilidades. Y como dice Luis, antes éramos reactivos, ahora tenemos que ser proactivos y ver hoy y actuar hoy en función de lo que proyectamos hacia adelante. No podemos esperar que las cosas sucedan, de manera que es un ejercicio en el quehacer de las políticas económicas mucho más intenso, donde hay que estar constantemente monitoreando los indicadores claves de las principales economías del mundo, de nuestros pares a nivel de la región y de todos los indicadores hacia lo interno de la República Dominicana. ¿Qué está pasando con la demanda interna, con el consumo, con la inversión, con la demanda externa que tiene que ver con las exportaciones, cómo se está comportando la inversión extranjera? O sea, ya llegó la época, señores, ya después del 2008, de todas estas oscilaciones rápidas, de ver cada día toda la panorámica externa e interna para poder adecuar el manejo de las políticas en función de lo que sería mitigar los efectos nocivos para economías pequeñas como la nuestra. Vamos a una pausa y regresamos.